Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Químico Lapisco y gracias por acompañarnos en esta clase donde estaremos estudiando la taxonomía microbiana. Así es que en este video vamos a tratar de explicar resumidamente lo que es la taxonomía, sobre todo en el área microbiana, ya que obviamente lo que es la taxonomía en general abarca desde todos los seres humanos, ya que se estudia lo que es la clasificación y cómo se pueden llegar a identificar todos los seres vivos, cómo se han llegado a través de la historia, por ejemplo, antes que conocíamos los reinos de los seres vivos y que quizá hoy en día no están utilizados ya los reinos, y pues es de alguna manera saber cómo nombrarlos científicamente, que hemos escuchado quizá algunos nombres y que pues no los utilizamos en la vida cotidiana. Sin embargo, en la taxonomía microbiana sí es importante mencionar algunos aspectos, ya que en los artículos, en textos académicos, es importante escribirlos de una manera correcta. La taxonomía pues nació desde hace ya bastantes años con las aportaciones que hizo Carlos Linneo hace prácticamente ya 250 años, y que pues podemos tener varias reglas de cómo nombrar y clasificar a todos los seres vivos, y que entra un poquito aquí o bastante en la taxonomía microbiana. Sin embargo, mencionando también a otro personaje que vendría siendo Carl Woese, que es quien menciona ya a todos los seres vivos, clasificándolos en tres dominios, que no desplaza los reinos, pero ahorita vamos a observar alguna imagen, alguna gráfica de cómo se pueden ir acomodando todos los puntos, aspectos de los seres vivos y cómo se clasifican. Y entonces el dominio de alguna manera está por encima de los reinos, y que pues es lo que más se utiliza hoy en día, y que tenemos a tres prácticamente: a lo que es el dominio de bacterias, de las arqueas y de las eucariotas. Y solo como por mencionar lo que es la definición de taxonomía, que prácticamente es la ciencia en donde los organismos son caracterizados, son nombrados y son clasificados de acuerdo a diferentes criterios muy definidos, y que son bastantes. Antes obviamente eran por métodos sencillos, desde la morfología y quizá algunas características metabólicas, pero hoy en día se utilizan lo que es la tecnología de la biología molecular, y que esto es lo que ha aportado al movimiento de muchos microorganismos, de la clasificación de muchos microorganismos que han pasado a diferentes áreas. Entonces, la taxonomía bacteriana o microbiana tradicionalmente se ha enfocado en lo que son algunos aspectos prácticos que ya mencionamos, desde la identificación y la descripción, así como de algunas actividades que entre los microorganismos pueden llevar, que vendría dándole las propiedades fenotípicas, pero que hoy en día se utilizan más las genotípicas. Entonces podemos observar cómo la clasificación ya por los genotipos se ha podido mover a muchos microorganismos, y tenemos desde un principio lo que es el dominio. Algunos autores todavía pueden utilizar los reinos, que sería el siguiente después del dominio, pero ya bastantes autores utilizan directamente lo que es el filo, y luego las clases, que ahí podemos observar, por ejemplo, varias clases del filo de protobacterias, y luego vendría siendo lo que son los órdenes, y por ejemplo uno de los más conocidos y sobre todo para el área clínica médica pues está dentro de los enterobacteriales, y que obviamente vendría después las familias, que también mencionamos mucho a veces en nuestras clases en diferentes áreas de la microbiología, lo que es la familia de las Enterobacteriaceae,
Y después vendría algo que más se utiliza, que es el nombre de los géneros y después de las especies. Pero algunos es importante mencionar porque hay varias especies, hay varios serotipos y dependiendo de hecho también de cómo son clasificados por las tecnologías de biología molecular, es importante mencionar ya todas estas cero variaciones o genovariaciones. Algo que podemos observar en los nombres aquí desde algunos ya desde el dominio es que están todos latinizados, es decir, la mayoría o si no es que todos ellos realmente su nombre proviene de latín. Sin embargo, otra cosa que también es importante mencionar, que lo observaremos en esta diapositiva, también los nombres están de una manera que nosotros le decíamos antes en español, que está en forma itálica, que se tendría que escribir en italic. Esto lo mencionábamos, por ejemplo, desde el Word, que utilizamos para escribir, y que poníamos ahí un símbolo que era una I, que está un poquito recostada, inclinada, o casi en forma diagonal. Bueno, tenemos que seguirle dando en esa opción para poder escribir de una manera correcta, que es itálico, y que es como se debe de escribir en un documento. Entonces, normalmente también se utilizan solamente el género y la especie, que es lo que se va a escribir. El género, como lo podemos observar aquí en la diapositiva de varios ejemplos, es el primero que se escribe. Además, que la primera letra del género se debe escribir en mayúsculas, como es Streptococcus, la S va en mayúscula, Escherichia, la E, Entamoeba, la E en mayúscula, Aspergillus, un hongo, la A en mayúsculas, y Cándida, que es una levadura, otro hongo, que también se escribe la C con mayúscula. Ya todo lo demás, y aún la especie, todo se debe de escribir en minúsculas. Entonces, estos son de algunas características que ha ayudado en la historia a poder clasificar e identificar algunos microorganismos, desde la forma de las células, el tamaño, la morfología de las colonias y algunas características ultraestructurales que podrían tener desde lo que son los flagelos, las cápsulas, etcétera, etcétera, que también le da de alguna manera características en la colonia, los mecanismos de movilidad y algunos otros. Sin embargo, hemos pasado también a algunas características fisiológicas y metabólicas, desde cómo los microorganismos utilizan las fuentes de carbono, que si tienen algunos constituyentes específicos en la pared celular, las fuentes de energía, los productos de fermentación, algunos nutrientes específicos que quizá tienen algunos microorganismos y producen luminiscencia, la movilidad, la tolerancia osmótica, etcétera, etcétera. Todo esto ha ayudado a poder hacer una clasificación e identificación de los microorganismos, pero también otro aspecto que ha ayudado o que ayudó también ya hace bastantes años es el porcentaje que hay entre algunas familias y géneros de entre guanina y citosina, y esto ha ayudado también o ayudó a poder clasificar algunos microorganismos. Sin embargo, hoy en día mucho de lo que se utiliza y que aún para la identificación en el laboratorio de algunos microorganismos difíciles de poder cultivar es sobre todo estudiar cómo es la estructura del ARN ribosomal, y que esto pues también puede ser estudiado por las técnicas de biología molecular, PCR, eh, y de esa manera pues ha ayudado a poder reclasificar o hasta renombrar algunos microorganismos. Y para poder estudiarlos, muchos de esos bacterias o microorganismos, quizá nosotros los podemos conseguir comprándolos en algunos proveedores. Cada país o cada lugar, por ejemplo, tiene sus colecciones de microorganismos que han ayudado a la clasificación. Acá en América y sobre todo Estados Unidos, pues quizá uno de los más utilizados son las ATCC, pero hay otros organismos
que pueden también clasificar y que pueden vender estos microorganismos con fines de investigación y hasta en el laboratorio, los laboratorios clínicos para control de calidad. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en Bélgica, en el Instituto Pasteur, hasta en Japón, en los Países Bajos y Holanda, entre otros, que pueden tener estos microorganismos para su estudio. Y pues uno de los quizá libros o materiales más utilizados para poder estudiar específicamente los microorganismos, cómo están clasificados y poder aprendérselos en sus características fenotípicas y genotípicas, pues vendría siendo el libro de Bergy o el manual de bacteriología sistemática. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo, creo que es una muy buena herramienta para tener en sus laboratorios y obviamente para estudiar o para dar clases. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta clase de taxonomía microbiana. Nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse si no lo han hecho. Hasta luego.